Existen dos tipos de harinas y cuando vos las elijas vas a estar eligiendo entre salud, menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, infarto y cáncer o mayor riesgo de diabetes, obesidad, cáncer e infarto. Acá te voy a contar cuál es la harina buena o la harina buena y cuál es la harina mala. Y esto basado en estudios científicos. ¿Sabías que la mayor parte de nuestra alimentación o gran parte de nuestra alimentación corresponden al consumo de granos? Hablo de trigo, maíz y arroz. En la mayoría de los países la mayor cantidad de la energía proviene de ahí. Es muy importante que escuches esta charla porque te voy a contar cómo puedes alimentarte de manera muy sencilla y saludablemente. Las harinas no son malas, es el tipo de harina. Escuchame unos 15 minutos más o menos. Bienvenidos a todos. Yo soy Juan Ignacio Veller, soy médico cardiólogo y te voy a hablar más o menos unos 10 a 15 minutos de este tema. Fíjense, el problema está en el tipo de grano o cómo lo procesamos. Rápidamente existen el grano bueno y el grano malo. El grano bueno vendría a ser el grano entero. El grano entero es el que la naturaleza nos lo provee así y consta de tres partes. El endospermo, no importa el nombre, sepan que esta parte representa el 80% del grano y que tiene principalmente, aunque tiene otras cosas, hidratos de carbonos. Estoy hablando de azúcar. Contiene la mayoría de su contenido en azúcar y corresponde al centro, a esta parte blanca. Sus bordes, la cáscara llamémoslo, se llama salvado y contiene principalmente fibra. Les voy a hablar mucho de la fibra en esta clase, pero también tiene vitaminas, antioxidantes, potasio, hierro y magnesio. Así también el germen, que es esta parte, este núcleo de donde va a crecer esa planta o esa planta que da origen a esta semilla. Bueno, el germen y el salvado contienen muchas fibras, vitaminas, antioxidantes, hierro, magnesio, etc. En cambio, el endospermo casi solo hidratos de carbono. Digo casi porque tiene una parte muy pequeña de todo esto también. ¿Cuál es el problema? Fíjense lo que hacemos los humanos casi siempre o cuál elegimos consumir. Tomamos este grano, hace 10.000 años que tomamos los granos y después, sobre todo más en la actualidad, lo llevamos a cabo a través de un proceso que se llama refinamiento. El refinamiento hace que los granos sean más fáciles, entre comillas, de digerir y te voy a contar, y acá hay una calavera a propósito. Lo que hacemos es sacarle el salvado, sacarle el germen, pulirlo, blanquearlo, hacerlo más bonito, más fácil de digerir, que se conserve y que dure más. Entonces obtenemos esto, un grano totalmente desprovisto de salvado, totalmente desprovisto de germen y nos quedamos solo con esto, con el endospermo y los hidratos de carbono. Lo que yo le estoy queriendo decir es que desechamos casi todas las fibras, las vitaminas, los antioxidantes, los oligoelementos, es decir, todo esto y nos quedamos con el azúcar. Y esto tiene un índice glucémico alto. Doctor, ¿qué significa eso? Índice glucémico es una palabra con la cual te tenés que familiarizar y es una forma de medir cómo un alimento eleva el azúcar en sangre. ¿Qué importancia tiene esto? Suponete hipotéticamente que vos comas este grano, el grano refinado, el arroz lindo, el blanco, ese que se conserva, que se cocina bien, rico, que no es duro. Bueno, cuando vos consumas este arroz, vas a estar consumiendo un arroz de alto índice glucémico. Eso se va a absorber rápidamente en tu intestino, va a llegar a la sangre y va a aumentar brutalmente los niveles de glucosa. Rápidamente tu cuerpo va a responder con el aumento marcado de la insulina, una hormona que va a tratar de guardar el azúcar y meterlos a la célula. El problema es que te va a estar sobrando azúcar y a través de un mecanismo complejo que tiene que ver la insulina y demás, se va a depositar como ¿qué? Como grasa abdominal, como grasa mala, como grasa visceral. Todo esto va a aumentar enfermedades como la diabetes, el infarto, el ACV, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico y muchas otras. Te voy a contar enseguida qué dicen los estudios científicos sobre el grano bueno, porque vamos al segundo ejemplo. Supongamos que vos decidís disminuir la cantidad de harinas refinadas, de granos refinados que consumís y pasás a consumir, enseguida te voy a decir cuánto, un porcentaje del grano entero. Doctor, pero el grano entero tiene colores más oscuros, no es tan lindo, es un poco más duro, tiene menos gusto. Bueno, vas a vivir más, vas a tener menos diabetes, vas a ser menos obeso, vas a tener menos presión alta, según los estudios que te voy a mostrar a continuación. ¿Qué pasa cuando consumís este tipo de grano? El que tiene salvado, el que tiene germen. Bueno, su índice glucémico es más bajo. Eso quiere decir que no solo se va a absorber más lento, porque esta fibra
del salvado no se absorbe o cuesta mucho absorber y eso te va a dar saciedad. Cuando vos estés saciado vas a tender a comer menos y cuando comas menos vas a tener menos peso. Esto es lo que muestran los estudios científicos, te voy a mostrar después. Por otro lado, cuando consumas este grano, como se va a absorber más lentamente y te va a mantener lleno por más tiempo, también el azúcar va a ser liberada lentamente a tu torrente sanguíneo, lo cual va a permitir que la insulina se libere mucho más lento, como habitualmente debería ser, y no van a producir estos picos que hace tanto daño. Entonces va a haber menos depósito de grasa por menor absorción, vas a tener menos azúcar en sangre, menos inflamación, menos presión alta, menos infarto, menos ACV. Enseguida te voy a mostrar la evidencia sobre eso. Entonces, ¿de qué manera se absorben? Bueno, depende del grano que consumas. Si consumís granos refinados, te va a hacer muy mal por el índice glucémico alto, la insulina, la grasa y las enfermedades. En cambio, si decidís comer granos integrales, por lo menos un 30, 40 o 50% de la cantidad de granos o harinas que comas, vas a tener una mejor calidad de vida. Ojo, hay pacientes que no deberían comer granos integrales, ya te voy a contar también. Pero doctor, ¿cuáles son granos refinados y cuáles son granos integrales? Bueno, cuando vos leas las etiquetas de los productos y el arroz sea blanco, la harina sea triple, cuádruple, quíntuple, cero o lo que fuera, o sea blanca, clara, refinada, bueno, esas son las harinas refinadas, las harinas malas, sobre todo muy presentes en las panaderías. Por otro lado, ¿cómo no ser engañado? Puse yo acá. No es lo mismo que vos leas el producto y diga 100% molido, producto molido en piedra, producto de salvado. Inclusive el producto de salvado no contiene granos enteros. Sí, tal vez tenga un porcentaje de salvado, pero no es el grano entero. Para consumir el grano entero vos debes leer en el producto que diga contiene grano entero o grano integral. Y si eso no te alcanza, da la vuelta en la etiqueta del producto, anda y lee que uno de los principales componentes sea justamente granos enteros, porque muchas veces dicen con granos enteros y el porcentaje es 1%. Entonces, no te dejes engañar, busca el producto integral, busca el grano entero. Lo de salvado es bueno, es mejor que el refinado, pero idealmente granos enteros. Antes de ir a los estudios científicos, déjame que te cuente cuánto deberías comer y cuándo no deberías comer. ¿Cuánto comer? Es complejo de hablar. Por ejemplo, una de las grandes sociedades norteamericanas de nutrición aconsejan reducir el consumo de granos refinados, harinas blancas, pan blanco, arroz blanco, etcétera, en un 50% y reemplazarlo por granos integrales, aquellos que son más marrones, más oscuros, más difíciles de masticar, más difíciles de comer, pero que te acostumbras. Yo he cambiado mi dieta y consumo gran cantidad de granos integrales en este momento. Entonces, ¿cuánto comer? Reducí los granos refinados, las harinas refinadas y trata de que el 30, 40, 50% de tu dieta corresponda a harinas integrales. Reducí los refinados de panadería si podés y comer más frutas y verduras, esto aparte. Más o menos se habla entre 40 a 90 gramos por día de, por ejemplo, cereales integrales, que fueron los estudios que se hicieron hasta el momento que te voy a contar enseguida. Doctor, ¿cuánto sería esto? Te vas a sorprender, 40 a 90 gramos no es mucho, pero acá estoy hablando de cereales integrales. Obviamente que debes y podés comer otros tipos de harinas integrales. ¿Cuándo no comer granos integrales? Cuidado si tenés piedra en la vesícula. Cuidado si tenés enfermedad, úlceras gástricas no curadas. Cuidado si tenés divertículos, principalmente están contraindicados si tenés diverticulitis, es decir, inflamación de los divertículos colónicos. En ese caso, debes consultar a tu médico, a tu nutricionista y preguntarle si debes y podés comer granos integrales. Ahora déjame contarte lo que dice la evidencia, lo que dicen los estudios científicos. En 2020, la Fundación Iberoamericana de Nutrición, te dejo acá, sacó un informe de más de 200 páginas. Yo he leído las principales páginas interesantes para esta clase, además de múltiples estudios. Lo que dice la Fundación Iberoamericana de Nutrición y demás sobre la diabetes, el infarto y demás es, por ejemplo, en el caso de la diabetes, hay múltiples estudios hechos con pacientes sanos, con pacientes prediabéticos y con pacientes diabéticos, que muestran, porque no tienen la capacidad de demostrar absolutamente, pero muestran que hay una asociación
entre la disminución de la resistencia a la insulina y la disminución de la glucosa en sangre de los pacientes que consumen granos integrales. Entonces, sería muy bueno para los prediabéticos y los diabéticos. Para los pacientes con infarto y ACV e hipertensión arterial, es decir, enfermedades cardiovasculares, también estudios principalmente en laboratorio, pero también observacionales y grandes meta-análisis. Esto quiere decir, los meta-análisis son los estudios más grandes que toman otra cantidad de estudios más pequeños, lo engloban y ven si las conclusiones de los distintos estudios coinciden. Y en este caso sí coinciden la mayoría. Se vio hasta un 20-30% de la disminución del riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que tenés de sufrir un infarto, de sufrir un ACV, de tener presión alta, de tener enfermedad cardiovascular de la aorta, etc. Cuando tomaban pacientes que comían granos integrales, sobre todo en cantidades moderadas a elevadas, versus lo que no comían estos granos integrales o comían granos refinados. Ojo, hay que hacer un paréntesis. Estos estudios muchas veces no definen claramente qué es un grano integral, incluyen los granos que solamente son de salvado, por otro lado toman edades muy dispares, por otro lado evalúan puntos distintos. Entonces, yo no te puedo afirmar que esto sea correcto y que sea la verdad absoluta. Sí te puedo decir que existe una fuerte asociación y que lo saludable sería que utilices granos integrales siempre y cuando no estén contraindicados. Y por último, déjame hablarte de la obesidad. Lo que se ve con muchas dietas típicas, aquellos que dicen voy a abandonar las harinas, es que ellos disminuyen de peso. Pero es casi imposible o muy difícil de continuar con este hábito para toda la vida. Por otro lado, eliminar las harinas absolutamente es muy difícil, por lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque bajan de peso y después hacen un efecto rebote. Entonces, lo que se recomienda es comer granos integrales en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque vas a estar más saciado, es decir, cuando vos comas, recordá que las fibras no se digieren adecuadamente y producen esa sensación de saciedad, esa sensación de estar lleno. Cuando vos hagas eso, no solo vas a comer menos, sino menos frecuentemente y vas a estar ingiriendo menos cantidad de calorías. Lo que muestran los estudios respecto a la obesidad y el sobrepeso es que muchos de los estudios muestran que los pacientes que comen granos integrales como parte importante de su dieta tienden a tener menos peso con el pasar del tiempo, es decir, engordan menos. Aquellos que eran obesos tienden a disminuir el peso o no aumentan más. Entonces, lo que dicen la mayoría de los estudios es pérdida de peso y no aumento de peso. Hay otros estudios que simplemente no le dan ni para pérdida ni para aumento, es decir, son neutros. Entonces, yo lo que quiero decir es que como mínimo serían muy saludables. En conclusión, trata de reemplazar parte de tu alimentación por granos, harinas, panes, galletitas, etcétera, a grano entero, a granos integrales. El gusto al principio te va a costar, son más duros, son más oscuros, tienen una textura distinta, pero realmente te va a dar beneficios a largo plazo. Espero que esta charla te haya sido realmente útil. Ayúdanos siguiéndonos en nuestro canal. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.